¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Buenos días a todos, bienvenidos. El tema del día de hoy siempre sigue siendo movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a solucionar hoy varios problemas de aplicación, ejerciendo, ¿verdad?, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y tomar en cuenta, ¿verdad?, las ecuaciones que vamos a utilizar para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, problema número 1. Un móvil parte al reposo y en 20 segundos alcanza una velocidad de 50 metros por segundo. Calcule la aceleración y espacio recorrido. Bueno, entonces, como ya todo el mundo lo sabe, lo primero que debemos hacer es extraer nuestros datos. Dice que el móvil parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0, porque en ese momento no se está moviendo. Velocidad inicial 0. Luego dice que en 20 segundos, ese sería el tiempo, 20 segundos. Alcanza una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces, velocidad final, 50 metros por segundo. Luego dice calcular la aceleración. Entonces la aceleración no la sabemos, por lo tanto un signo de interrogación. Y el espacio de recorrido, o sea, nuestro desplazamiento. Y ahí tenemos nuestros datos. A ver, la ecuación que vamos a utilizar primero para calcular la aceleración es esta. Aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la inicial dividido tiempo. Entonces acá únicamente vamos a reemplazar valores, ¿verdad? Aceleración entonces va a ser igual como nuestra velocidad inicial es 0, automáticamente yo puedo cancelar la velocidad inicial en nuestra ecuación y solo me quedo con la velocidad final dividido el tiempo. No hay ninguna conversión porque todos estamos trabajando en el mismo sistema de unidades, ¿verdad? Entonces, velocidad final serían 50 metros por segundo o sobre segundo, ¿verdad? Dividido el tiempo, que son 20 segundos. Entonces, la aceleración va a ser igual a la división que hay entre 50 dividido 20. Y 50 dividido 20 es 2.5. Metros sobre segundo dividido segundos es metros sobre segundos elevados al cuadrado, porque es una aceleración. Quiere decir que nuestro móvil recorre o avanza, ¿verdad? 2.5 metros por segundo en cada segundo, ¿verdad? Esa sería su aceleración. Bueno, ya calculamos nuestra aceleración, entonces ahora vamos a calcular el espacio recorrido. Bueno, hay tres ecuaciones para la distancia o el espacio recorrido. Resulta que en esta ocasión tenemos la aceleración, tenemos la velocidad final, el tiempo y la velocidad inicial. Entonces, como tenemos el tiempo y las velocidades, podemos usar esta. Velocidad final más velocidad inicial dividido 2. Y todo esto por el tiempo. ¿Verdad? Entonces, igual como lo hicimos en la otra ecuación, eliminamos la velocidad inicial porque es 0, ¿verdad? Y solo nos quedaría la velocidad final. Entonces acá sería velocidad final, es 50 metros por segundo. Dividido 2 por el tiempo. Y el tiempo son los 20 segundos que nos dieron al inicio, ¿verdad? Entonces dividimos 50 entre 2 y eso me da 25 metros por segundo. Y por 20 segundos. Entonces ahora podemos eliminar segundos con segundos y solo me van a quedar metros. Multiplicando 25 por 20, eso me da un total de 500. Entonces, 500. Como eliminamos segundos y segundos, solamente me quedan metros. Por lo tanto, el móvil recorrió 500 metros. Ejemplo número 2, el problema dice así. Un tren disminuye su velocidad de 80 pies por segundo a 30 pies por segundo. En 10 segundos, encuentre su aceleración.
Bueno, entonces aquí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Dice que un 3 disminuye su velocidad de 80, entonces esa sería su velocidad inicial, 80 pies sobre segundo. A 30 pies sobre segundo, entonces esa sería su velocidad final. Esto lo realiza en 10 segundos, entonces ese sería el dato del tiempo. 10 segundos. Por lo tanto, nos dice calcular la aceleración. Entonces, signo de interrogación para la aceleración. A ver, ¿cuál es la ecuación para calcular la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Eso es correcto, muy bien, gracias. Velocidad final, aceleración, ¿verdad? Igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Acá no puedo eliminar nada porque nada es cero acá, ¿verdad? Entonces sí tenemos datos, entonces esos datos sí los vamos a operar el día de hoy. Entonces velocidad final 30, ¿verdad? Velocidad final 30 pies sobre segundo menos la velocidad inicial que es 80 pies sobre segundo y todo esto dividido los 10 segundos. Ojo, a la hora de resolver esto, ¿verdad? Primero realizamos nuestra resta. Debemos realizar primero la resta y de último hacer la división. Entonces, 30 menos 80, signos diferentes, se restan y se copia el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso sería el 80, por lo tanto mi resultado va a ser negativo. 30 menos 80 serían 50 pies sobre segundo dividido 10 segundos. Entonces, si dividimos, ¿verdad? Menos 50 dentro de 10, eso me da un valor de 5. Negativo, ¿verdad? Menos 5 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahí estaríamos con la respuesta. Entonces, la aceleración que posee el móvil en este caso sería menos 5 pies sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que está desacelerando, que va a llegar a un momento determinado y este se va a detener. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 2. El problema dice así: ¿qué velocidad tendrá un móvil al cabo de 30 segundos si su aceleración es de 10 centímetros sobre segundo cuadrado y su velocidad inicial es de 1.8 metros por segundo? Bueno, entonces seguimos colocando nuestros datos, ¿verdad? Dice, ¿qué velocidad tendrá? Es una velocidad que vamos a encontrar después. Por lo tanto, esa sería nuestra velocidad final, que todavía no la sabemos. Un móvil al cabo de 30 segundos. Entonces, ese sería el tiempo, ¿verdad? 30 segundos. Si su aceleración, ¿verdad? Es de 10 centímetros sobre segundo cuadrado. 10 centímetros sobre segundo cuadrado. Velocidad inicial 1.8 metros por segundo. Ahora, ¿qué vamos a realizar ahora? ¿Vamos a trabajar en centímetros o vamos a trabajar en metros? Entonces, lo más conveniente, pienso yo acá, que es convertir los metros a centímetros, ¿verdad? Entonces realizamos la conversión. Entonces tengo que 1.8 por, a ver, ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100. 100, ¿verdad? Un metro tiene 100 centímetros. Entonces tengo que multiplicar por 100, ¿verdad? Y aquí sería un metro. Eliminamos metros con metros y solo me quedan centímetros. 1.8 por 100 entonces, eso me da 180 centímetros sobre segundo. Entonces ya tenemos que esta sería nuestra velocidad inicial, ¿verdad? 180 centímetros sobre segundo. Ahora, como nos dicen qué velocidad tendrá, vamos a aplicar la ecuación de la velocidad final. La ecuación de la velocidad final es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración
por el tiempo. Entonces, reemplazando datos, velocidad final es igual a la inicial. La inicial ya no colocamos el 1.8, sino que colocamos 180 centímetros sobre segundo más aceleración. La aceleración es de 10 centímetros sobre segundo al cuadrado. Centímetros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, y el tiempo son 30 segundos. Por 30 segundos. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Jerarquía de operaciones, ¿verdad? Primero resolvemos la multiplicación y al final realizamos la suma. Entonces, velocidad final va a ser igual a 180 centímetros sobre segundo más, ¿verdad? Aquí entonces eliminamos segundos con el cuadrado de segundos y solo me quedan centímetros. 10 por 30 me da 300. Entonces aquí serían 300 centímetros sobre segundo. Y aplicando la suma, ¿verdad? Nos quedaría entonces 180 más 300. Nos quedarían 480, ¿verdad? Centímetros sobre segundo. Entonces, la velocidad que tendrá el móvil, ¿verdad? Después de 30 segundos, acelerando a razón de 10 centímetros sobre segundo cuadrado durante 30 segundos, es de 480 centímetros sobre segundo. Ejemplo número 4. Entonces, dice, un tren se mueve a razón de 180 kilómetros por hora. La aceleración que producen sus frenos es de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿A qué distancia deberá presionar los frenos de la estación para detenerse? Tenemos, ¿verdad? La velocidad inicial, en este caso, del tren es de 180 kilómetros por hora. La aceleración que producen sus frenos, dice, entonces va empezando a frenar, es de 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Pero como dice que los está presionando porque son frenos, entonces esa es una desaceleración. Quiere decir de que va a llegar a un punto y se va a detener. Por lo tanto, esa aceleración es negativa. ¿Sí? Porque está presionando los frenos para detenerse. Entonces, la velocidad final va a llegar a un punto que se va a detener y va a ser 0, ¿verdad? Entonces, lo que nos pregunta es a qué distancia debe empezar a frenar para poder detenerse exactamente en la estación. Entonces, la distancia no la sabemos. A ver, miren qué datos tenemos. Tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos velocidad final. ¿Qué ecuación debo utilizar para poder calcular esa distancia? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por aceleración. Eso es correcto. Felicitaciones, compañero. La distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado dividido el doble de la aceleración. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar en este problema. Entonces, reemplazando valores, tenemos que la velocidad final, ¿sí? Como se detuvo, va a ser 0. Entonces, la podemos eliminar de una vez. Entonces, solo me queda la velocidad inicial. Por lo tanto, velocidad inicial sería menos 180. Pero ¿qué sucede acá? No es este 180. ¿Sí? Tenemos que hacer una conversión. A ver, ¿quién se recuerda de pasar kilómetros por hora a metros por segundo? 180 kilómetros por... 3.6. Ajá. 3.6. 3.6, pero ¿se divide o se multiplica? Se multiplica. Ah, no. Espérenme, voy a pensar. Se divide. 50. Entonces, ¿cuánto da eso? 50 metros por segundo. Eso es correcto, muy bien. Voy a colocar acá abajo, 50 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad inicial, ¿verdad?
¿Sí? Velocidad inicial en este caso entonces serían 50 metros por segundo. Entonces aquí coloco. Entonces nos quedaría, ¿verdad? Menos 50 elevado al cuadrado dividido 2 por menos 0.2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado el 50, ¿verdad? Nos quedaría 2500 menos 2500 metros cuadrados segundos cuadrados dividido menos 0.4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces eliminamos, ¿verdad? Segundos cuadrados con segundos cuadrados y el cuadrado de metros con metros. Entonces solamente nos quedan metros. Entonces 2500 dividido 0.4, eso me da un total de 6250 metros. Entonces este maquinista debe presionar los frenos 6 kilómetros antes, ¿verdad? Para empezar a frenar para llegar a la estación de una manera correcta o de una buena manera. Bueno, entonces ahí estaríamos con el tema del día de hoy. Tengan un excelente día.